Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretti de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi. 1. La educación en el Antiguo Oriente. 1. El Oriente y Grecia. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 2 de septiembre de 2013. La educación en el Antiguo Oriente. 1. El Oriente y Grecia. Por lo común, el estudio de la historia de la pedagogía empieza por el pensamiento educativo en la antigua Grecia. Pero los egipcios, los babilonios, los hindúes, los chinos y muchos otros pueblos del Oriente cercano y lejano habían elaborado complejas y eficientes formas de educación antes de los griegos. ¿Cuál es la razón por la que, en lo que se refiere a la educación prerromana, solemos concentrarnos casi exclusivamente en las realizaciones del pequeño pueblo griego? Este pueblo, que descendió del norte para ocupar la abrupta península entre el Jonio y el Egeo, se civilizó al entrar en contacto con la precedente civilización egeo-cretense, a la que por otra parte destruyó. Posteriormente, a medida que se extendía por las innúmeras islas de aquellos mares y establecía colonias en el Asia Menor, Italia y África, absorbió mucho de la civilización egipcia, así como también de la fenicia, la persa, la babilonia, etc. Podemos decir entonces que Grecia nos interesa sobre todo en la medida en que ha recogido y transmitido el patrimonio de culturas de tantas civilizaciones precedentes. Pocas personas se atreverían a contestar afirmativamente a esta pregunta. Por ejemplo, tómense las materias de estudio de una moderna escuela secundaria. Casi todas, hasta en el nombre, denuncian su origen griego. Incluso cuando, como sucede con la geometría, nos consta que los griegos recogieron el patrimonio cultural de otros pueblos, egipcios, babilonios. Sabemos también que reorganizaron y desarrollaron la materia hasta convertirla en algo nuevo y original que lleva su inconfundible toque. El maravilloso rigor racional de una demostración geométrica es un don que la humanidad debe a Grecia y no a ningún otro pueblo, y constituye aún hoy el modelo ideal de un conocimiento científico perfectamente organizado. El ejemplo de la geometría es quizá el más típico, pero por donde quiera que extendamos nuestro análisis obtendremos, casi en cualquier campo, resultados análogos. En el arte, en la observación de la naturaleza, en la observación del hombre, historia, teoría política. Los griegos reelaboraron con espíritu originalísimo lo que aprendieron de otros pueblos o fundaron directamente nuevas ramas del conocimiento. Se podría añadir incluso que, no obstante que se les puede considerar como fundadores de casi todas las materias de estudio de una moderna escuela secundaria, no se les puede casi considerar responsables de los aspectos áridos o mnemónicos que hoy se podrían encontrar en ellas. Estos tienen su origen más bien en el periodo romano alejandrino o en el medieval, mientras que a la civilización propiamente helénica y por consiguiente diversa de la helenística, se debe reconocer el mérito de haber producido los aspectos creadores y liberadores de la cultura, o sea, los aspectos que siguen siendo su valor genuino y permanente. Gozar la belleza artística sin preocupaciones didascálicas, darse el gusto de interrogar a la naturaleza libres de toda actitud mágica o ritualística, ver en la historia la obra consciente de los hombres y no de oscuras fuerzas divinas o demoníacas. He aquí unas actitudes que los griegos fueron los primeros en descubrir, quizá en modo insuperable. Sobre la base de consideraciones como estas, es fácil caer en una idolatría de lo griego, considerándolo como una especie de milagro nacido del encuentro de una estirpe humana
dotada de inteligencia y sensibilidad excepcionales, con ciertas circunstancias de clima y ambiente extraordinariamente favorable, en una situación geográfica que facilitaba una asimilación rápida de todo lo elaborado por las más importantes culturas del Oriente Mediterráneo. Aclaremos de inmediato que se trata de explicaciones insuficientes, para no decir enteramente insatisfactorias. No existen pueblos inteligentes ni pueblos estúpidos, exceptuando de generaciones más bien raras que no hacen el caso. Ciertamente el clima es un factor relevante, pero solo en conexión con ciertos niveles de progreso tecnológico. Y el progreso tecnológico es una obra estrechamente humana. Por último, la feliz posición geográfica respecto de otras civilizaciones no explica en modo alguno la impronta creadora de indiscutible originalidad que es propia de la civilización griega. El examen comparativo de la civilización griega con las otras civilizaciones del Oriente Próximo y Lejano sugiere un diferente orden de consideraciones. Su organización social y política es radicalmente diversa de la de cualquier otro pueblo de la época, con la posible excepción del fenicio, con el cual, por lo demás, solo tiene en común un cierto particularismo de las varias ciudades-estado. Todas las otras civilizaciones orientales florecen sobre el tronco de macizas organizaciones estatales que se extienden uniformemente sobre grandes y a veces inmensos territorios. Potentes clases o castas sacerdotales y guerreras monopolizan el poder y el saber a la vez y constituyen el indispensable instrumento de dominio de los monarcas, los cuales se rodean de un fasto y unos honores dignos de dioses y a veces son considerados como auténticas divinidades sobre la tierra. Verdad es que existía un pequeño pueblo originalmente nómada que más tarde arraigó en Palestina con características muy diversas, pero su influencia y potencia fueron mínimas incluso en los breves periodos en que logró preservar su independencia. Solo más tarde se dejó sentir la inmensa importancia de la contribución judía, cuando su estado fue destruido definitivamente y los hebreos se dispersaron en pequeños grupos por todo el mundo. Por otra parte, también la civilización judía era eminentemente sacerdotal y por lo mismo diversa en extremo de la civilización griega. La civilización griega es una civilización laica, donde no existe una clase sacerdotal potente y organizada. Es una civilización de ciudadanos soldado, donde no existe, salvo en momentos y sitios particulares, una clase o casta guerrera. Es una civilización que madura sobre estructuras políticas extremadamente fraccionadas, las ciudades-estados, nunca estáticas, sino en perenne desarrollo, y en las que, por vez primera en la historia del mundo, se afirman formas conscientes y elaboradas de democracia. Es, por lo tanto, una civilización donde ocupa un lugar prominente la discusión ante asambleas con poderes deliberativos, de forma que el problema de la persuasión racional y por lo tanto de la ciencia y la filosofía emerge en formas hasta entonces desconocidas. Estas características, expuestas sumariamente y sin pretensión de que sean completas, ya tendremos ocasión de analizarlas mejor más adelante, presuponen a manera de fondo sobre el cual destacan, por contraste, las características casi opuestas de las civilizaciones orientales. Es probable que también las peculiaridades de la educación griega se comprendan mejor sobre ese mismo fondo. Por consiguiente, convendrá echar por lo menos un vistazo panorámico sobre dichas civilizaciones, así como sobre el lugar en que ellas ocuparon y los modos que asumieron las prácticas educativas.